Bienvenidos a quienes se suman a esta hora de nuestra sintonía. Hemos contado ya la historia durante nuestras últimas ediciones informativas del canal 24 Horas. Desde el fin de semana hemos estado abordando lo que ha ocurrido con dos exrectores, con un expresidente de la Comisión Nacional de Acreditaciones Universitarias, en un tema que viene para muchos a confirmar lo que hace mucho rato se estaba planteando sobre los errores en el funcionamiento de cómo se estaban acreditando esas casas de estudios, sobre la ausencia total de fiscalización y al final del día, raya para la suma, historia más larga, historia más corta, el lucro en sus distintas formas. Esto, sin embargo, ha llevado también a que ya no solamente se trate de un tema ético y de un problema político, de una cuestión de demanda por parte de los estudiantes, de rectores y de profesores, de una ciudadanía que viene mostrando hace ya 2 años interés frente al tema, sino que también hay implicancias aparentemente legales. La propia Contraloría General de la República ha emitido una resolución que es bastante lapidaria respecto de cómo está funcionando esta comisión y en general además las críticas alcanzan al propio ministerio. Todo un tema porque en la práctica, si una institución tiene problemas en su acreditación, esto hace una gran diferencia al momento de acceder a los créditos. Un tema que vamos a abordar esta noche aquí con distintos invitados que los vamos a presentar a continuación, porque empieza en este comienzo de semana un nuevo Vía Pública dedicado a la educación. Con el auspicio de Nueva Ultrabook por Digi Z835 de Toshiba. En esta Teletón, yo soy claro para ayudar. Ripley, tienda oficial de la Teletón. Universidad Autónoma de Chile. Presentamos Vía Pública. Bueno, voy a presentar de inmediato entonces a estos invitados para empezar a discutir al tiro este tema que es un poco complejo, pero vamos a tratar de explicarlo lo más simple posible. Don Juan Manuel Solesi, rector de la Universidad de Santiago, la USACH. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Felicitaciones por este estupendo nombre que tiene usted. Muchas gracias, pues. Tocayo. Buen nombre, Juan Manuel. Pues. Sí, de todas maneras. Así es. Don Fernando Montes, rector de la Universidad Alberto Hurtado, Sagrado Jesuita, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, bueno. A quien conozco además hace muchos años. Me tocó de hecho hacer un tiempo clase en la universidad. Así es que gracias nuevamente. Don Jaime Beloli, investigador de la Fundación Jaime Guzmán, bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. Don Diego Vela, el flamante presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, de la FEUC. Gracias, sí. Diego, por estar aquí. Bienvenido. Gracias a ustedes por este espacio. Don Fernando Atria, abogado y autor, entre otras cosas, del libro La Mala Educación. Bienvenido. Gracias, buenas noches. Voy a partir contigo, Fernando. ¿Eres capaz de resumir en un minuto lo que yo traté de explicar? Estos son los hechos. Esto es lo que nos tiene hoy día sentados de vuelta discutiendo sobre educación. Un tema que en Vía Pública está siempre presente, pero hoy día lo estamos mirando ya con aristas incluso penales. Bueno, claro, en algún sentido lo que ha pasado ahora es un hecho que tiene ciertas connotaciones propias dadas las características penales que se han planteado últimamente del asunto, ¿no? El evento que gatilla el hecho de que estemos hablando de esto ahora es que han sido formalizados por una serie de delitos, entre los cuales hay delitos de cohecho de funcionarios públicos o de funcionarios que ejercen potestades públicas, y entonces eso ha revelado en estos casos por lo menos indicios que permitirían presumir la vinculación entre funcionarios pertenecientes a la Comisión de Acreditación y universidades acreditadas, y eso, claro, crea un problema grave de fe pública. No, en algún sentido, como todos los problemas penales, es un caso autocontenido, ¿no? Porque en la medida que es un problema de responsabilidades penales, bueno, las responsabilidades penales son individuales, etcétera. Pero yo creo que con esto se vincula una serie de otras cosas, como en general con el régimen de las universidades y las maneras, los medios de fiscalización y control de la actividad universitaria, que esas, por supuesto, no están agotadas en la dimensión penal de este asunto en particular. Así es, aunque es un tema que recién se está investigando, claro, porque hay varias otras universidades que están siendo indagadas para saber si en el fondo la forma en que obtienen la acreditación está vinculado o no a esta lógica tan sui generis. Me gustaría preguntarte, Jaime, si tú sientes que de alguna manera ha quedado en entredicho, ha quedado en cuestionamiento ya derechamente, en propiedad, la legitimidad del sistema
como lo venían planteando además muchos estudiantes en el último tiempo. Aquí tenemos, aunque hay que esperar una resolución judicial, aparentemente por la gran cantidad de correo electrónico y todo, la comprobación de algo que en la práctica no nos debería sorprender. Nos puede indignar, pero no sé si sorprender. ¿Crees que queda en entredicho, queda muy cuestionado este sistema a partir de estos episodios? No es una universidad, son dos. Mira, yo creo que claramente queda cuestionado. Y de hecho, a mí me tocó ser parte, yo era presidente de la FEUC, así como Diego, el año 2003, cuando se estaba discutiendo incipientemente el tema de la acreditación. Y yo creo que surge en un momento, además, también de que había ciertas movilizaciones estudiantiles, surge en un momento en que había mucha desconfianza con respecto a lo que estaban haciendo las universidades. Yo me acuerdo, de hecho, haber ido a exponer a la Comisión de Educación esa vez y una diputada dijo, mira, el objetivo de esta ley es que no pueda existir una universidad como la Universidad de los Andes. Porque esa universidad lo único que hace es educar en la burbuja y por lo tanto no puede ser que nosotros, el Estado le dé el reconocimiento a una universidad como esa. Yo vi la cara de otras personas, digamos, de otros diputados que están ahí, y las mismas personas del Ministerio de Educación. En esa época el ministro era el ministro Vitar. Y obviamente ellos miraban con cara de no, eso no es lo que queremos. Y obviamente se generó esa desconfianza y sumado a que habían grupos de interés que se movilizaron muy fuertemente, entre ellos rectores de las universidades públicas, más rectores de universidades privadas, terminó saliendo una ley que es bastante sui generis, como decías tú. Que tiene bastantes problemas de incentivo y que tiene algunas lógicas que no son razonables, como que tú acredites una universidad por un año, cuando las carreras no duran un año. Y tú acreditas otras por 7, por 11 años, está bien, pero ¿qué significa esa acreditación? Preguntémosle al tiro al rector entonces, ¿por qué se produce este sistema sui generis? ¿Cuál es la génesis? ¿Por qué deriva en esto? Que además se supone que está, entre otras cosas, generado para, además de la cuestión práctica, darle prestigio a una universidad. Y hoy día está operando en el sentido casi inverso. A ver, yo creo que hay que distinguir un poco las cosas. En primer lugar, yo creo que hay una conciencia en todo el sistema universitario, fundamentalmente los que están más comprometidos con la formación de personas y con la investigación, de que debe haber un sistema de aseguramiento de calidad, digamos. O sea, yo creo que eso ha pasado 10 años y ese, yo diría, es el principal logro que tenemos hoy día, que debe haber un sistema de aseguramiento de calidad. Con todas las deficiencias que tiene hoy, no me gusta, ni no nos gusta, digamos. Pero son situaciones que no tienen que por eso eliminar esta situación, ni tampoco tirarla por la borda, digamos. Yo creo que hay muchas instituciones que han aprendido el proceso de acreditación en general, los procesos de autoevaluación han sido buenos los procesos de autoevaluación para las carreras. Los que han hecho bien las cosas, y cuando me digo los que han hecho bien las cosas son aquellas instituciones que por su propia autorregulación se cobijan a través de alguna entidad, o las que no persiguen fines de lucro fundamentalmente, que se cobijan, digamos, bajo un espíritu de formar personas, digamos, de ir adelante en el tema por la educación y no por el lucro, por generar recursos. Y yo creo que lo que tenemos hoy día es la consecuencia de lo que el movimiento estudiantil hace 1 año, 2 años planteó, digamos. O sea, el año pasado, si no hubiera sido por eso, a lo mejor todavía estaríamos pensando que lo estamos haciendo maravillosamente bien. Muy probable, pero Jaime toca un punto aquí que creo que es relevante. Dice que la génesis de esto parte, entre otras cosas, con discusiones que casi eran ideológicas y que llevan, entre otras cosas, a tener un sistema en el que se da ese inentendible sistema en el que a uno lo acreditan por un año. Uno puede entender que te acrediten por un año porque te dicen le falta para que uno pueda garantizar de que esto se va a mantener en el tiempo, pero esto tiene una implicancia para el que ¿Qué más ideológico que no poder aprobar en el Congreso que la acreditación es obligatoria? O sea, aquí el que quiere se acredita y el que no se acredita. Claro, eso es lo más ideológico que puede existir, digamos. Es un buen punto, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la acreditación, implica necesariamente que tú quieres igualar algo, un cierto nivel mínimo de algo. Entonces hay que tener cuidado con la ideología, evidentemente, porque habían quienes manifestaban en ese momento que eso mínimo que tenía que ocurrir era que, por ejemplo, en ciertas carreras se pasaran ciertos contenidos, de ciertas maneras. Eso no puede ser. Y eso, obviamente, yo sé que el rector ser, no está de acuerdo con eso, porque obviamente violaría, entre otras cosas, la libertad de educación. Claro. Pero esa era parte de la discusión, es decir, dado que hay calidad, o que yo quiero garantizar calidad, porque en el fondo, cuando uno va más atrás, como decía el rector, ¿por qué tiene que existir una acreditación estatal? Es porque hay un problema de fe pública, por un lado, y también hay un problema muy grande de información. Es decir, el estudiante que ve a la institución no sabe exactamente cómo es la institución. Y en otros países, el tener algunos sellos de calidad te muestra que eres mejor, pero otros casi que es peor. En el fondo, que es porque necesitaste de sacarlo para decir que eres bueno. Las instituciones que predicaron
que no se iban a acreditar por ningún motivo, digamos, terminaron acreditándose en el periodo breve donde la persona en cuestión hoy día más cuestionada fue presidente de la sociedad. Es gravísimo también, que por ejemplo los centros de formación técnica, el 80% de ellos no está acreditado, y también uno ve que finalmente lo que se prioriza es el marketing. O sea, hay universidades que gastan $8,5 millones de dólares en marketing, pero finalmente eso que hablan de información, o sea, justamente lo que está pasando es que hoy día estamos en un sistema que no regula el marketing que se utiliza, no se regula de asegurar una calidad para todos, y eso es un sistema de acreditación que sea obligatorio para todos. Lo que hemos visto como las políticas del gobierno es que, por ejemplo, se han liderado muchos fondos, como a través del CAE, mucho subsidio a la demanda, pero recién se está diciendo que en 2 semanas más vamos a empezar a discutir sobre la calidad de las instituciones, algo que deberíamos haber partido discutiendo sobre eso, y en eso yo creo que algo que es fundamental, no podemos comprender esto solamente como una excepción. Yo creo que está en la punta del iceberg, que yo creo que es un paso muy importante, el que ya no pase estas cosas escondidas, pero yo creo que acá hay un trasfondo que es cómo entendemos finalmente un sistema educacional mercantilizado, que se entiende como un negocio, y en eso que realmente vemos que el gobierno solamente responde cuando esto explota, o sea, cuando fue la discusión en el Congreso sobre... Ahora, son cosas de alguna manera diferentes, lo vamos a tocar un rato más, el que uno observe si efectivamente es mercantilista, como lo planteas tú, versus aquí, donde había alguien que buscaba en particular, utilizando todas las posibilidades, si es que se llegara a comprobar tal como se ha presentado la historia, todas las posibilidades de las herramientas para generar los subterfugios y llevarse plata para la casa, incluso engañando a gente dentro de la propia institución en algunos casos. Por eso es que creo que hay que marcar cierta diferencia. Yo voy a ir a este punto, pero antes tengo al rector aquí también, porque me tocó vivir además el proceso de la acreditación de una determinada carrera dentro de esta universidad. Me tocó vivirlo muy, muy de cerca en la Universidad Alberto Hurtado. Me gustaría que usted me describiera su experiencia como rector sobre cómo es el sistema de acreditación. A ver, yo agradezco que hayamos aprendido de muchos países que es necesario tener un sistema. Costó mucho, como dijo el rector Solesi, mucho que se aceptara, porque había temor a que se infringiera la libertad de educación, que etcétera, una serie de problemas, y a una excesiva intervención del Estado. Hay gente que le tiene terror a que el Estado intervenga y regule, etcétera. Yo creo que fue un avance, pero obviamente la ley tuvo más de 800 enmiendas. Entonces quedó una cosa de indicación, tuvo 800 indicaciones, quedó una cosa descosida. Con todo, mi experiencia es que si uno lo hace seriamente, ayuda mucho si uno honestamente hace su autoevaluación, dice la verdad, pide que vengan pares independientes y lo cuestionen y le hagan un informe. Entonces yo tengo la experiencia de algo de mucho costo económico, de mucho sacrificio interior, pero que nos ha dado realmente fruto, tanto como institución como en las carreras. Pero ciertamente nosotros siempre hemos dicho, para que haya una muy buena acreditación, tiene que haber un organismo superior de mucha calidad y muy independiente, porque en Chile puede intervenir el dinero, puede intervenir la cantidad de presiones que hay porque nos conocemos, y muy fuertemente pueden intervenir los prejuicios. Usted tuvo la experiencia, nosotros somos una universidad pequeña, para que a nosotros en una carrera nos den 5 años, tenemos que hacer lo mejor de lo mejor de lo mejor. Otras universidades que tienen fama y son reconocidas tienen que hacerlo muy mal para que les den 5 años, porque hay prejuicios. Entonces quisiéramos que seamos igualados todos, con leyes parecidas, con criterios parecidos, con una institución independiente en su gestación, que no haya entrecruzamiento de intereses. Es un buen punto por eso, Fernando, ahora vuelvo contigo. ¿Qué es lo que no está funcionando de esta comisión de acreditación? Bueno, antes de eso, me quiero tomar del punto del rector Solesi, ¿no? Yo creo que probablemente hay pocas áreas en las cuales la situación actual refleja de un modo más radical una comprensión tan abiertamente ideológica, pero ideológica en sentido peyorativo, ¿no? Porque, es decir, aquí el problema de esta acreditación, uno de los problemas, no es el único, pero uno de los problemas es que simplemente no hay una ley que
imponga como deber para que una universidad pueda hacer una oferta pública de servicios, el deber de tener una acreditación determinada, ¿no? De satisfacer un estándar de calidad público. Eso no existe. ¿No? En Chile no hay un deber legal, no hay ninguna obligación legal de las universidades de acreditar su calidad. Que es básicamente lo que plantea hace un ratito Diego. Claro. Entonces, lo que pasa es que entonces tenemos estos sistemas de acreditación que están pensadas, diría yo, en general, para otros contextos. Están pensadas para contextos en los cuales se trata de acreditar universidades como una manera de ayudar a las universidades a conocerse a sí mismas, por así decirlo, y entonces identificar sus problemas y mejorarlos. Lo cual supone que no hay precisamente un problema de que mezclado con el interés de ser una buena universidad haya otro interés. Que en el caso de muchas universidades privadas, no todas, pero en el caso de muchas universidades privadas, y hemos visto los casos más groseros ahora, es, digamos, el caso más obvio, el interés de lucrar. Y entonces, en ese caso, cuando el problema es que hay instituciones que hay, dada su configuración jurídica, no hay ninguna garantía de que persigan solamente un interés propiamente universitario, sino también hay otro interés. Y entonces la pregunta es, ¿cuánto sacrifican el interés por desarrollar una actividad universitaria de la mejor manera que pueden hacerlo para este otro interés, para pagar altos arriendos o algunas otras cosas de ese tipo? Cuando ese es el problema, la acreditación tiene que ser mirada de una manera completamente distinta, porque entonces tiene que ser fiscalización. No puede ser lo que para la Universidad Alberto Hurtado no me cabe ninguna duda que es muy útil, o para la Universidad de Santiago, no puede ser un proceso en que vienen observadores externos, miran lo que uno está haciendo y le ayudan con la universidad, a identificar los problemas de modo de superarlos. Eso es un modelo que puede funcionar cuando puede darse por sentado que el interés principal o dominante que mueve a la universidad es ser la mejor universidad posible. Y yo creo que eso es lo que en Chile no se puede dar por sentado. Por supuesto, esto no quiere decir que no haya universidades privadas que tienen como interés el ser la mejor universidad posible. Pero sí quiere decir, el problema chileno es que hay muchas universidades privadas, y hemos visto los casos más brutales, en que ese interés, por decirlo menos, está junto con otro, por decirlo menos. Y entonces en ese problema, un sistema pensado para ayudar a la universidad a identificar sus problemas, fracasa completamente. Claro, y ese es el problema. Entonces la pregunta es, ¿por qué no tenemos un sistema de fiscalización? La respuesta es ideológica, por una comprensión de la libertad de enseñanza que implica, en el fondo, que los estudiantes, sobre todo los estudiantes de menores recursos, están expuestos a ser ahí esquilmados. Tengo a los dos rectores que son aludidos directamente. Parto con ustedes y sigo con ustedes, Juan Manuel. Yo quisiera poner un pequeño punto sobre la I en algo que le encuentro bastante razón, pero yo pediría, como lo dije un día en televisión, algo que yo aprendí como jesuita: cuando a nosotros nos piden un informe, nos dicen nunca diga todos cuando son algunos, y no diga algunos cuando es uno solo, no diga algunas siempre cuando es algunas veces, y no diga algunas veces cuando es una sola vez. El peligro de la generalización se presta mucho, sobre todo cuando esto entra a la opinión pública. Y entre otras cosas, los problemas de la acreditación tienen enorme fuerza también para las universidades del Consejo de Rectores y las universidades estatales, porque muchos de los recursos y todos van a llegar gracias a que esté acreditada. Entonces no es un problema exclusivamente de universidades privadas. Cuando se habló de acreditación por un año, sabemos mucho a qué universidades se está refiriendo y no eran privadas. Entonces hay que tener cuidado en un análisis que sea del sistema en su conjunto, y eso me parece muy clave. Sí, tú planteaste cuáles son los problemas que tiene el sistema hoy día. Yo creo que fuera del que ha planteado, del punto de vista ideológico, me parece correcto, digamos, Nando. Está el tema, por ejemplo, el tema de cómo se nombran o cómo se designan los... O sea, hoy día hay una designación, entre comillas, no es representación, pero lo tiene que designar, digamos, ya sea un grupo el Consejo de Rectores, otro grupo las universidades privadas. Yo sé cómo lo hace el Consejo de Rectores, digamos, pero no sé cómo lo hacen las universidades privadas, ni los estudiantes, la Federación de Estudiantes. Ese tipo de cosas no son públicas. Yo me imagino que el Ministerio organizará ese tema. Entonces, fuera de eso, súmale que a las personas que están ahí se les paga una dieta. Se le paga una dieta al presidente, o máximo se le pueden pagar 900.000 pesos mensuales. Una persona con 900.000 pesos mensuales va, pensando en una universidad, los sueldos no son eso, va a requerir mayores remuneraciones, por lo tanto tiene que trabajar en otra parte, digamos. O sea,
y lo más probable es que trabaje en alguna institución de educación superior, digamos, porque es un ámbito en el cual se mueve. Entonces, lo que uno dice que el hecho, o sea, fomenta, digamos, que se produzcan algunas situaciones también. Si tú hablas de cualquier organismo regulador en los países desarrollados, que se supone que defiende los intereses de los consumidores o defiende los intereses, digamos, de los ciudadanos, común, claro. Son personas muy bien pagadas. Y segundo, personas con inhabilidades absolutas para no poder estar después el día de mañana en otra universidad. Ahora, y además de eso, rector, es que, perdón, el inescrupuloso puede ser inescrupuloso, no importa si le pagan poco o le pagan mucho. Usted me dice que el problema se habría resuelto si la gente habría pagado más. Algunos de los problemas que hay, que es el tema de la independencia en el nombramiento, la independencia, el tema de la transparencia también es un tema, ¿verdad? Pero asociado a ello es que nosotros no tenemos un organismo regulador, que sería que sea absolutamente independiente desde el punto de vista de sus remuneraciones, por ejemplo, y de sus capacidades, como lo tiene cualquier país del mundo. Y esos son los que defienden los intereses, se supone, de todos los chilenos. Y eso ocurre en varios sectores, excepto en el sector financiero, que se paga muy bien a las entidades reguladoras. Entonces, yo creo que no pueden hacerse las cosas de una manera que finalmente van a terminar provocando situaciones que son como las que estamos viendo ahora. Como lo que estamos viendo hoy día. Tengo pendiente varias preguntas a hacerle a Diego, pero antes completo contigo, Jaime, y después voy contigo, Diego. Mira, lo que pasa es que, para complementar un poco lo que decía el rector, pese que hay algunos que también es totalmente ideológico, que lo que les gustaría es poner ellos a partir del Estado, decir que es exactamente lo que tienen que pasar todas las universidades, y a partir de ese punto entonces decir si son acreditadas o no, si son públicas o no son públicas en cuanto a lo que generan. Está esa idea también, cuidado, y eso es lo más ideológico también que pueda existir. Uno se pregunta cómo podemos hacer para que esa organización que tiene que acreditar no tenga los vicios que algunos de los cuales plantea el rector. Y una manera es que ellos sean elegidos no corporativistamente. Exacto. Es decir, que no sea como el grupo acá, el grupo allá, el grupo acá, sino que haya una composición que sea así como se hace a través de la alta dirección pública, de las mejores personas que sepan de universidad, que sepan de currículum, que sepan una serie de otras cuestiones más. Y la otra que tiene que ver también es con cómo se financia esto. Porque como bien dijo Fernando, de alguna manera esto es casi como una asesoría. Y la verdad es que nosotros sabemos cómo funciona la asesoría, entonces muchas veces la asesoría va, y si tú le pagas a un tipo para que te asesore en algo, te puede decir exactamente lo contrario de lo que tú crees, claro, pero probablemente no lo va a contratar nunca más, digamos. En este caso eso no ocurre. Entonces se generaba una especie como de vicio y de yo te contrato a ti como consultora. Por tanta plata. Por X cantidad de plata, no es una consultora. Como acreditadora, tú te involucras conmigo y trabajamos juntos el tema de la acreditación. Entonces, además, una de las cosas que ocurría es que esta persona, que era el presidente de esta comisión, asesoraba a quien además se estaba acreditando con otra acreditadora. Que obviamente es un vicio fundamental y que se tiene que probar, digamos, el fraude, digamos, pero al menos ese ya es un hecho objetivo, que asesoraba a aquellas universidades. Hubo un intercambio de plata entre uno y otro por entregar información que podría interpretarse como... Lo cual de toda lógica significa que no va a funcionar el resultado final. Entonces, ¿qué es lo que pasa y qué es lo que yo entiendo que además está proponiendo el gobierno? Primero, que hay ciertas cosas que la superintendencia. La superintendencia implica que va a poder fiscalizar no solamente de oficio, es decir, no solamente cuando haya una denuncia, sino que va a poder fiscalizar cuando crea que es pertinente hacerlo. Que hasta el día de hoy no lo puede hacer y que por eso se compara con... Y en segundo lugar, lo otro es que la acreditación no sea de 1 a 7 años, sino que es o estás acreditada o no estás acreditada. Con lo cual, obviamente, la exigencia es mucho más alta. Diego. Es que hay dos puntos, yo creo, que son importantes, que en primer lugar, que es lo que vimos finalmente, que el Ministerio siempre dijo que no tenía la atribución de meterse a fiscalizar lo que está sucediendo, y eso pasó en primer lugar cuando se levantó el documento de la Cámara de Diputados, después también cuando pasó el conflicto con Patricio Bozo, que dijo que habían conflictos de interés y denunció estos casos de la Comisión del Lucro. También ahí está... Muchos argumentan que sale del cargo precisamente porque él venía denunciando cuestiones como esta. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene alguna opinión sobre por qué sale del cargo? Y ahí también en la CNA está el jefe de la División de Educación Superior, Juan José Ugarte, que supo todas estas cosas en su momento. Entonces nosotros vemos que finalmente solamente responden cuando esto explota mediáticamente y cuando ya hay una bolsa de presión donde no pueden desentenderse de lo que está pasando. Y en eso yo creo un punto que es muy importante sobre la ley, sobre la superintendencia. Yo creo que exactamente lo que ha priorizado ha sido una visión ideológica de hacer esto, entenderlo solamente como un Estado subsidiario y que responde solamente a las lógicas del sistema que tenemos hoy en día. Pero el problema de fondo que hay... También una cuestión ideológica. El problema de fondo que hay en esto es que exactamente hoy día la ley no está haciéndose cargo de que existen sociedades espejo, de que por otros lados se está lucrando, de que finalmente los fines que está percibiendo la educación no son los fines que deberíamos, como muy bien dijo Fernando, un fin más de un rol público que asuma la institución.
Y esos son los puntos que nosotros creemos que son fundamentales de aclarar, de cómo la raíz del sistema educacional es lo que está generando finalmente estos incentivos perversos o está generando estos problemas que se ven reflejados de muy buena forma en lo que pasó en la Universidad del Mar. Fernando. Sí, yo quiero decir dos cosas. Una, en respuesta a la observación del rector Montes, que por supuesto que hay este desarrollo de este otro interés, además del interés propiamente universitario. Este otro interés también ocurre en entidades públicas, ¿no? El caso de la carrera de criminología no fue en una universidad privada. Entonces la pregunta válida también hay que hacérsela ahí. Yo creo que no es razonable decir, no, eso es porque no hay diferencia entre universidades públicas y universidades privadas. No, sí hay diferencia. El problema es que las universidades públicas, en buena medida, incluso las estatales, se financian como si fueran privadas. Exacto. Es decir, parte importante de su financiamiento está dado por su matrícula. Y entonces, claro, yo diría, dime cómo te financias y yo te diré más o menos cómo vas a comportarte. Si tú te financias como un privado, vas a tener a desarrollar los mismos intereses privados de los privados. Entonces uno tiene el interés de estas instituciones por recolectar la mayor cantidad de fondos posibles y el interés propiamente universitario. Y eso explica también el hecho de que estas patologías o estos casos, que son impropios, ocurran también en universidades públicas. Hay una discusión fundamental sobre el modo de financiamiento de las universidades, no solo del financiamiento de la docencia, sino también de la actividad propiamente universitaria, de modo precisamente de poder remover este segundo interés. Pero me interesa también mencionar otra cosa, de lo que estábamos hablando, sobre fiscalización. Porque hoy día la Comisión Nacional de la Comisión de Acreditación no tiene un poder fiscalizador porque tiene esta idea más bien como de asesoría, que para pensar, para ser bien pensado, es como una solución bastante ingenua, ¿no? Es pensar que estas cosas no van a pasar porque ¿cómo van a pasar? Y entonces la pregunta es ¿quién fiscaliza? Y claro, el problema es que quienes tienen facultades para fiscalizar no reconocen tenerlas, ¿no? Hoy día hemos escuchado al ministro de Educación diciendo que cuando hay un rector o dos rectores que han sido formalizados por cohecho, no estoy diciendo que han sido culpables, todo eso, todas las habituales disclaimers ahí hay que decirlo, pero han sido formalizados por cohecho, y entonces el ministro de Educación, que tiene el ministerio facultades legales para cancelar personalidades jurídicas a universidades cuando infrinjan el orden público o infrinjan sus estatutos. Él solo dice lo segundo, pero también lo primero. Y entonces el ministro de Educación dice, mientras no tengamos una denuncia formal, no hay nada que podamos hacer. O sea, es como si el superintendente de valores dijera, mientras no tenga una denuncia... Él ahí marca una distancia muy importante. Yo conversé esta tarde en Noticias 24 con el ministro de Educación, una entrevista muy larga, que de hecho está disponible ya en 24horas.cl, en nuestro portal de noticias, donde él plantea que hay una diferencia entre cómo funciona un ministerio y cómo funciona una superintendencia y cómo se puede efectivamente fiscalizar, porque... No, tú empezaste a compararla con la superintendencia de valores, entonces eso sí, pues tú comparas, tú dices, la ley le entrega al ministerio, no tiene la misma facultad, la ley le entrega el artículo 57 de la Ley Orgánica Constitucional. No puede pedir, Fernando, no me dejaste completar la idea. Lo que dice el ministro es que no puede, por ejemplo, meterse a las cuentas bancarias, a las cuentas corrientes de una universidad. No puede hacerlo. La superintendencia... Ese es otro problema. ¿Cuáles son los medios que tiene el ministerio para investigar? Es distinto. Por supuesto que no tiene los mismos medios que tiene el fiscal. El fiscal puede, con autorización judicial, entrar a un domicilio privado, etcétera. Hay una serie de cosas que los fiscales pueden hacer porque son fiscales. Yo no estoy diciendo que el ministro puede hacer lo mismo. Las herramientas que tiene una superintendencia son más nítidas. A eso es lo que apunta el ministro. Ese es otro problema. La pregunta es si el ministerio tiene facultades legales para iniciar una investigación con miras a imponer las sanciones que la ley le manda imponer. Yo diría... Es de todo sentido común que no puede ser que solo puede sancionar si llega alguien a acusar. ¿De dónde sale eso? De acuerdo a ustedes que son rectores de lo que plantea Fernando, porque el ministro tiene un punto de vista. Él dice, mientras no tengamos la superintendencia, mientras no tengamos la capacidad fiscalizadora real, esto se puede seguir repitiendo. Yo lo que planteo es que cuando hay voluntad de hacer las cosas se hacen. Independientemente de que tenga o no tenga la facultad. Recurro a hacer la denuncia en los tribunales, hago lo que corresponda, digamos, me apoyo del Consejo de Defensa del Estado, etcétera. ¿No hubo la voluntad aquí? Yo pienso que no ha habido la voluntad todavía, digamos. Como que todavía no se cree que estas cosas pudieron pasar.
lo prueba las declaraciones cuando se votó en la Comisión del Lucro en la Cámara de Diputados. No sabía que había lucro en las universidades. Claro, entonces uno dice... No, porque eso hay que probarlo, Fernando. Por eso, y para eso, el Ministerio necesita investigarlo. Hacer una y de hecho investigación. hoy día el Ministerio está investigando... no puede estar escrito antes de que salgan las investigando conclusiones. un par de universidades. Hoy día el Ministerio lo ha confesado públicamente, digamos. Sí, probablemente el informe de la Cámara, el problema que tuvo es que se debatió políticamente y cuyo antecedentes se conocieron antes de que fuera votado, y por lo tanto muchos consideran que quedó deslegitimado desde ese punto de vista. Sutileza, y probablemente, claro, es una probablemente una sutileza, pero la sutileza política muchas veces mata el fondo de la Cuando discusión. uno tiene un órgano público con potestades de sancionar, como el Ministerio, que las tiene, esto está en el artículo 57 de la Ley General de la Ley Orgánica Constitucional, que esa parte no ha sido derogada. Entonces, la ley le da facultad de sancionar. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sanciona un ministerio? Obviamente, para sancionar tiene que investigar. Pero estamos pensando entonces, el ministro cree que están ocurriendo estas cosas, ¿no? Entonces aparecen estas formalizaciones por cohecho, aparecen estos otros casos, y el ministro dice, no, mire, a mí no me consta nada. Por supuesto que no le consta si no investiga, pero tiene el deber de investigar. Las potestades públicas son para ejercerlas. Rector, ¿es necesario tener más herramientas para fiscalizar, o con las que existían podría uno haber llegado a la conclusión de que algo como esto estaba pasando? A ver, yo coincido que falta tal vez una voluntad explícita mayor, y que a veces sin herramientas muy explícitas uno puede dar más pasos. Con todo, yo lo he dicho muchas veces en el Senado y en otras partes, el Ministerio está coartado en muchas cosas. Por ejemplo, yo creo que para tener un sistema verdaderamente bueno de acreditación tenemos que tener un sistema sistemático unificado de universidades. No puede haber universidades que son del Consejo y otras no. Unas que reciben apoyo del Estado y otras que no. Las estatales, todo el apoyo del Estado que se pueda, pero ahí hay universidades privadas. Entonces hay un trato tan diverso, y el gobierno, no sé si quiere, pero me da la impresión que se siente sin ninguna... Está la fuerza del poder de lo que está instalado, que no hay manera que se avance. Entonces, yo creo que si hubiera voluntad se podría hacer más, pero con todo tengo la impresión, por eso he defendido fuertemente la superintendencia, que no tiene por lo menos fáciles herramientas e inmediatas. Pero podría haber hecho más. Tengo varias cosas la palabra pedida y varias cosas más que preguntarle, me tengo que ir a la pausa, me la está pidiendo el director, así que les propongo que vayamos, segundos de pausa, la vamos a hacer bien cortita. Yo no podía. Hay mucho que seguir conversando sobre educación superior. Esto es Vía Pública. Volvemos. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Universidad Autónoma de Chile. Estás viendo Vía Pública con el auspicio de Plan Multimedia Ultra Pro de Claro. De vuelta en Vía Pública, rector Solesi de alguna manera fue emplazado por el rector Montes en esto del Consejo Rector, así que... No es la primera vez. Ni será la última, le quiero será la última, sí, claro. Pero somos muy Bueno, amigos. el Consejo de Rectores tiene un... Nuevo consejo aquí y ahora, ¿no? Tiene años de trabajo, digamos, y de aportar a la educación chilena, y también hemos sido parte creadora de muchos de estos elementos, digamos, también del sistema de acreditación en su momento, aportamos para que se votara, para que se cumpliera, pedimos que fuera obligatorio, no funcionó. Pero bueno, hemos hecho en nuestro aporte, y estamos haciendo nuestro aporte a la sociedad chilena, especialmente a los jóvenes. Pero yo quería referirme al tema de... No, pero no responde si usted está de acuerdo con que sean todos bajo el mismo alero. O sea, Pero yo creo que desde el punto controlado. de vista de la regulación tenemos que ser todos bajo el mismo alero. No tiene que haber ningún tipo de privilegios, digamos, desde ese punto de vista. Distinto es que nos juntemos a comer un grupo y otros se junten a comer en otra parte. ¿Eso hace el Consejo de Rectores? ¿no? Pero también comemos, Que no es eso. Incluso los rectores comen. Pero lo que yo quiero señalar es que yo creo que el problema de la superintendencia no va a ser un tema fácil de despachar, digamos. O sea, primero porque el proyecto que está hoy día en la Cámara es demasiado limitado, digamos, en términos de que tiende solamente a regular algunas transacciones entre entidades relacionadas.
Yo no entiendo cómo podemos tener una superintendencia que no tenga anexo el tema del aseguramiento de la calidad, por otro lado, digamos. La pregunta que me hago entonces, ¿qué va a sancionar la superintendencia? Cuando se hizo la modificación a la educación escolar, la superintendencia quedó con la parte de acreditación o de aseguramiento de calidad incluida, digamos. Entonces, está claro, digamos, lo que hay que regular desde el punto de vista, están los estándares, están las normas, lo que no se cumple, y por otro lado está la entidad sancionadora, fiscalizadora, digamos, pero en conjunto las dos forman una sola cosa, digamos, en el caso de la... Entonces, yo soy de un principio de que la superintendencia debe incluir elementos claros de aseguramiento de la calidad, y debe tener también sanciones claras respecto al no cumplimiento de eso. Lo que me lleva al comienzo de lo que tú planteaste, Diego. ¿Compartes lo que está planteando el rector Solesi? Sí. Que es por ahí donde debiéramos estar discutiendo realmente este tema, ya no solamente entregándole ciertas atribuciones a la superintendencia para fiscalizar ciertos elementos, donde si de todas maneras no hay una voluntad política, probablemente también uno se podría encontrar con que tampoco se está haciendo ahí bien la pega. ¿Comparte con que deberíamos fortalecerla en esa área también? En esa área, y también algo que yo creo marca una diferencia ideológica, como diría, o política con Jaime, que nosotros creemos que si bien no se tiene que regir por criterio histórico, como es lo que pasa hoy día, que si es que pertenece al CRUCH o no pertenece al CRUCH, afecta cuánto financiamiento tienen, nosotros creemos que es fundamental asegurar que asuman un rol público, y con un rol público comprendemos que no lucren las instituciones, que tengan una vinculación con el medio, que aseguren calidad, que no tengan criterios de selección que dependan de tu capacidad de pago ni a nivel socioeconómico. Y esto es algo que sobre todo se escapa de la educación superior. Cuando uno lo ve en educación escolar, es una vergüenza que en Chile exista el financiamiento compartido, que te deja fuera del colegio por tu capacidad de pago. Entonces, acá yo creo que estamos planteando una visión de fondo de una sociedad que realmente haga un sistema educacional que vele porque todos los chilenos puedan acceder a una educación de calidad, y esa educación de calidad no sea solamente comprendida con tener buenos índices en PISA o en el CIMSE, sino sea comprendida también como una concepción de ciudadanía, de actores que están vinculados a lo que está sucediendo hoy día en el país. Definiendo, pero en todo caso, definiendo qué es lo que es realmente calidad, porque aquí nos encontramos con universidades, digamos, no son todas iguales. Fernando, ayúdame en esto. Bueno, es que ese es el problema. Yo creo que parte del problema es que está la idea de que es posible medir la calidad de una universidad. Y entonces la idea de acreditación es tratar de diseñar mecanismos para medir la calidad, y entonces la calidad de 1 año, de 2 años, de 5 años. Y yo creo que en algún sentido, si es que a uno le importa la diversidad de proyectos educativos, paradojalmente, ¿no? Porque aquí el argumento como que se da vuelta, si es que a uno le importa la diversidad de proyectos educativos, tiene que aceptar que estándares, medidas de calidad, no puede haber. Porque ¿cuánto vale la diferente orientación en los estudios de Derecho de una universidad como la Universidad Católica frente a una universidad como la Universidad de Chile? ¿Cómo se traduce en calidad? Yo diría, no hay una métrica universal de calidad. No, es imposible. Entonces claro. La pregunta no puede ser, creo yo, la manera en que se ha intentado hacer, que es, tengamos las universidades haciendo lo que ellas creen que tienen que hacer y al final los medimos y les decimos está bien o está mal. La pregunta tiene que ser al revés. ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales es razonable esperar que cualquier proyecto, cuando se realizan esas condiciones, va a estar guiado por un ánimo de perseguir una educación de calidad? Y yo creo que eso tiene que ver fundamentalmente con asegurar que las universidades funcionan bajo un régimen que asegura que tienen una finalidad única. Y la finalidad única es ser las mejores universidades que puedan ser. Claro, bien, ya habrá diferencias, por supuesto. Pero esa. Y el régimen institucional chileno, este no es un problema de esta o aquella, ¿no? Porque, por supuesto, bajo un régimen... Uno puede marcar un desde, ¿no? Bueno, por supuesto. Cuando uno establece ciertas normas para el funcionamiento de los automóviles que se venden en Chile, hay ciertas normas. Claro, pero hay una normas... diferencia entre automóviles y universidades. No, pero es que claro, diferencia. No hay un interés público en que haya una educación que abra oportunidades de desarrollo iguales para todos. No, pero cuando digo el desde, no hay un el desde interés es que el auto no se te desarme, digamos. Aquí el desde, a uno no le queda tan claro cuál es el desde respecto de la calidad de la educación de una universidad. Bueno, la Comisión Nacional de Acreditación tiene un desde, que es que tú cumplas lo que dices que vas a hacer. Y para eso hay una serie de maneras en las cuales van a medir si es que efectivamente lo estás cumpliendo o no. Y la razón por la cual algunas universidades tenían 1 año de acreditación es porque no cumplían con lo que decían que iban a hacer. Pero entonces yo volvería un poco más atrás, porque en el fondo hay una discusión subyacente que de alguna manera es la que dice Diego.
y que también algo decía Fernando, que es que hay quienes creen que en el fondo se contrapone derechamente la producción de un bien público entre los privados y lo público. Entonces solamente el Estado es el que puede generar bien público, solamente el Estado es el que puede garantizar cualquier calidad, solamente el Estado. Yo creo que eso no es así. Las personas obviamente pueden tomar las mejores decisiones que existen dada la información, y por eso es que hay un rol muy relevante que tiene que ver con la información. Y aquí hay un rol del Estado, evidentemente, porque esa información es difícil de captar para un ciudadano. Claro. Entonces, es obvio que tiene que existir una ley, un sistema de aseguramiento de la calidad, que comprende varias partes. Yo entiendo que a Fernando le gustaría, digamos, y yo no sé por qué no se lo dijo al ministro anterior de la concertación, que fueran más enérgicos y activos en tomar decisiones, así como rápidas, oye, tú te estoy viendo acá afuera. Yo creo que no tiene que ser así. Esta es una institucionalidad que hay que tener mucho cuidado. Y por eso es que, ¿qué más activo que este gobierno que ha dicho, mire, ¿saben qué? Yo creo que hay que hacer una superintendencia que va a tener ciertos roles para fiscalizar aquellas universidades que no estén cumpliendo. El mismo gobierno que ha dado el entredicho ahora, porque estas denuncias se habían presentado hace rato, y aquí se ha cuestionado que no hubo la voluntad para investigar. Y fíjate las reglas sobre superintendencia, porque el proyecto de ley de superintendencia tiene problemas graves que lo van a hacer ineficaz como mecanismo fiscalizador. Solo un ejemplo. A ver. El proyecto de ley no prohíbe los contratos entre personas relacionadas. Lo que sí dispone es: los contratos entre personas relacionadas tienen que ser en condiciones de mercado. La verdad es que esa regla vale para todos. Todos los contratos que las universidades celebren tienen que ser en condiciones de mercado, igual que la sociedad anónima. O sea, que si yo soy dueño de la inmobiliaria y me estoy arrendando a mí mismo, digamos, el terreno donde está la casa de estudio, tiene que estar en ese mercado. Pero fíjate el peso que le pone a la actividad de fiscalización. El fiscalizador va a tener que tener la información necesaria para poder especificar, tratándose de cualquier predio, por ejemplo, va a tener que poder identificar cuál es el precio de mercado. Eso yo lo hace. No, eso no lo hace en todos los casos. Lo hace el Servicio de Puesto Interno hace mucho rato. No el precio de mercado del arriendo. Por supuesto que sí. No, pues. no, porque no hay mercado. Sí hay mercado. Y entonces, se calcula el mercado, pero sí, eso ya está resuelto, Fernando. No está resuelto. Yo entiendo que no te gusta el mercado, digamos, pero eso ya está resuelto a través de las fiscalizaciones que hace ya Servicio de Puestos Internos cuando hay un predio que se arrienda para fines netamente comerciales, donde no hay un costo alternativo inmediato, se hace a través de distintas metodologías, pero no es que no se pueda hacer. Ya, pero ¿qué pasa? Perdona, ¿qué pasa? La información que necesita ¿qué pasa si está pagando un precio que es distinto distinto al precio del mercado? Efectivamente necesita mucho más información. Manolio, ¿qué pasa si paga un precio distinto al precio del mercado? ¿Perdón? Por tercera vez, sí, aquí está el conductor. ¿Qué pasa si el precio es distinto al precio del mercado? ¿Qué pasa si está pagando más? Un sobreprecio. En el fondo, bueno, obviamente entra ahí la fiscalización. Porque lo que pasa es que aquí se parte de una base como que fuera malo que tú tengas contratos con terceros. Ya, pero eso resultaría que el MIT, pero perdón, lo que pasa es que veamos también lo que pasa en la experiencia de otros países del mundo. El MIT tiene cientos de empresas. Es que no me distraiga la atención de la pregunta, que es bien concreta. ¿Qué pasa si una universidad es dueña de un terreno y, o sea, los mismos se la están arrendando a sí mismos y se la arriendan más caro de lo que cuesta? En el fondo pasa a triangular plata. Bueno, ¿hay alguna sanción? Tiene que haber medida de sanción en la superintendencia, pero evidentemente. ¿existe en la práctica? En el proyecto de superintendencia sí. Ese es el tema. No existe. Hoy día no existe. Oye, el proyecto de ley de superintendencia. El rector me tiene pedido la palabra y después voy contigo, Diego. Ahora, yo quisiera volver a un tema anterior y después voy a tocar este punto. Juegue. El anterior. Nosotros al comenzar el sistema de acreditación nos dijeron: presente un proyecto y lo vamos a juzgar si usted cumple ese proyecto. Yo lo encontraba interesante, bien, pero a la larga me he dado cuenta que el país tiene derecho a decir, sabe, hay ciertos límites, ciertas medidas que todo el mundo tiene que tener. Por ejemplo, un profesor, han hecho una ley, inicia un examen que al final hay que ver si el profesor sabe o no sabe, claro. Porque si no lo puedo largar a una clase. Y pasa lo mismo con medicina. Vale decir que a mí me parece muy importante, no es del todo imposible que haya ciertos, yo no diría los máximos, y ahí en los máximos podrán las universidades diferenciarse, pero hay mínimos indispensables. Un abogado tiene que conocer las leyes, tiene que saber litigar, y si no es un problema para el país. Ese es un elemento. El otro elemento, yo creo que siguen con el problema del lucro y de la sociedad de espejo, que yo encuentro que hay que verdaderamente fiscalizar para que no haya sobrepeso. Pero yo pido transparencia total en el sistema. Todas las universidades tienen actividades de lucro, tienen sociedades, dentro de ellas sociedades relacionadas, así es. Desde la Chile, la Católica, etcétera. Todas las veces la misma universidad no controla, y no todos los fondos que se obtienen van directamente a la universidad, hay sobresueldos. Entonces, que haya transparencia, total transparencia, porque es una manera de defenderse el atacar solo a uno. Veamos, porque esto es un asunto que atraviesa casi todo el sistema
universitario. Voy a en dejarte Chile. planteado esta pregunta, Diego. Tengo que ir con un estudiante que me está esperando ahí, pero antes te dejo plantear esta pregunta. ¿Qué garantiza que una universidad que lucre, ya voy a ir a un debate superior, digamos, que una universidad que no lucre va a tener mejor calidad de la educación que una que sí lucra? ¿Dónde está la garantía? ¿Qué marca una diferencia? Si es que volviéramos al debate inicial y dijéramos, esta universidad sí, saben que las universidades pueden lucrar. ¿Qué me garantiza a mí que una universidad que no lucra va a tener mejor calidad de la educación que una que lucra? Te dejo plantear esa pregunta porque tengo ahí vestido de escolar o no a Cristian Pino, no lo veo porque me están tapando el monitor. Ah, ahí está. Aquí ahí. estamos, ¿me ve? Ahí lo veo. Bien, pues todo bien. ¿Cómo le ha ido a usted tanto tiempo sin verlo? Oiga, ahí he estado aquí toda la tarde. Sí, lo vi, bueno, en persona me refería. Ah, sí, Con doña Patricia Venegas, ahí en Noticias 24. vi su entrevista al senador Walker, vi la entrevista al ministro Harald Beyer, que a todo esto hizo noticia, porque le pidió al Consejo de Defensa del Estado que se haga parte del proceso de estos supuestos sobornos, temas que han tratado también en el Vía Pública y que vamos a estar repitiendo. La entrevista que hiciste tú con Patricia a las 2 de la mañana en este mano a mano para el que quiera seguir también interiorizándose este tema de la educación que siempre es tan contingente. ¿Qué más tenemos? Lo del cura Tato, el ex sacerdote José Andrés Aguirre se conoce, salió finalmente en libertad durante la tarde y ya que se accedió a esta rebaja en la condena por el buen comportamiento. Ha sido bastante polémico también todo este tema y vamos a estar tocándolo en profundidad. ¿Usted sabe que el choque de la Bruna fue al frente de mi casa? No le puedo creer. Fue al frente de mi casa, yo lo sentí, miré y dije, debe ser un choque más. Y seguí... Espérate, ¿y no sacaste fotos? Nada, ¿Y no grabaste pues, video? hay choques Soy generalmente... tan no se pavo, Pino. ¿Cachai? Que no habríamos tenido que ir a pedir video a ninguna parte. Bueno, después, no habríamos tenido ninguno de estos después problemas. fue si salió a noticia reportear. y de hecho interrogaron a la esposa de la Bruna durante el día. Para, porque no. Quiero saber, córteme la música, señor director. Quiero saber qué estabas haciendo tú en tu casa que no saliste a mirar el choque, estaba siendo durmiendo. que eres reportero. Día domingo, 10 de la mañana, había tenido un matrimonio ¿Estabas solo? con mi señora. Ah, ok. Pero listo. ¿qué hace uno, Juan Manuel? Tú dime que miras todos los choques y te pones a analizar. Si chocan afuera de mi casa, salgo a mirar al saca tiro. fotos. Por supuesto, celular, sí, ahí permanentemente. Sapos están gritando por Vuelva ahí. la música, señor director. Yo sigo con mi vida normal. Oiga, cortito para... ¿Qué te digo? No me digáis nada mejor. Ya pues. Bueno, lo del Cyber Monday vamos a hacer también un análisis. La empresa ya lo califican de exitoso. Hay algunas quejas. La Cámara de Comercio dice que fue un éxito. El CERNAC va a poner la lupa, ya lo dije durante toda la jornada, en lo que se cumplió, lo que no se cumplió. Vamos a estar hablando de eso en una entrevista a las 12:15. Te colaba, ¿qué decirte, Pino? Pero, José Juan Manuel, yo, un choque nomás. Esto marcó el antes y el después de la historia de la Bruna, te quiero decir. Ya. Bueno, yo no dije nada porque yo no vi nada. Lo vengo a decir una semana después. Gracias, Pino. Sigue con el debate. Suerte. Chao, chao. Nada que hacer. ¿Por qué tener una Ultrabook Portiggi? Bueno, todo lo que se necesita está en esta nueva Ultrabook Portiggi Z835 Beto Shiba, que es una experiencia altamente poderosa, rápida, en un diseño que es ultra delgado, ultra ligero, elegante, ideal para esos profesionales que están en movimiento. Puedes llevar tu Portiggi todos los días, ahí la tenemos con el portal 24horas.cl con las noticias del día además. La pausa, volvemos. Estamos de vuelta, señor director. No sé si tendrá por ahí guardado un tuit que escribió Amaro Gómez Pablo hace un rato, se lo voy a pedir, si es que lo puede encontrar por ahí. De todas maneras lo tengo yo aquí en la pantalla. ¿Lo tenemos? Es que lo quiero ver al tiro porque encuentro que es muy decidor sobre una de las tantas preguntas que nos han hecho en pantalla. Se pregunta Amaro, dice, pensemos en un estudiante de la Universidad del Mar, por citar un ejemplo, ¿a quién demando? ¿A una U que ya no existe o a un Estado que la acreditó? Es un buen punto. ¿Alguien puede responderme esta pregunta? Diego. Sí, es que exactamente ese es el punto, que a quién se tiene que hacer responsable de esto. Y por ejemplo, el caso de la Universidad del Mar, era una universidad que estaba acreditada finalmente por la CNA, donde participa el Estado y es responsabilidad del Estado. Entonces, claramente, y algo que yo creo que estamos evaluando también los estudiantes, es que acá se están vulnerando derechos de personas de poder percibir una educación de calidad y finalmente acá esto incluso da para una acusación ciudadana, una acusación no solamente en el marco jurídico, sino también civil, de perjuicio finalmente económico, pero también perjuicio en torno a la calidad, lo que va a pasar con todos los egresados de la universidad, siendo una institución que tiene calidad educativa, pero finalmente el que se cierra una universidad después, los egresados que van a decir, me cerraron mi universidad porque lucraba, entonces eso afecta también al mercado laboral que después pueden acceder a ello. Y una realidad que yo creo que justo los estudiantes de la Universidad del Mar han podido reflejar en el último tiempo
es saber realmente quiénes son los estudiantes de la Universidad del Mar. Un 35% de los estudiantes de la Universidad del Mar son personas que tienen hijos, un 45% de ellos son trabajadores, que por eso mismo también tienen muchas clases vespertinas. Entonces, yo creo que acá el gobierno no ha visto el trasfondo de que detrás de los números que ellos están viendo, los balances contables, hay personas que tienen expectativas detrás de ellos, que si es que les termina la carrera van a tener una deuda detrás de eso, y eso es lo que estamos pidiendo, claro, que el Estado se haga cargo de eso. ¿Y puedo volver al otro punto? Sí, antes de eso es que me gustaría preguntarte a ti, Fernando, porque esto es un tema que tú has mirado muy de cerca y sobre el que has escrito. A tu juicio, desde el punto de vista del estudiante, ¿quién tiene una mayor responsabilidad frente a esto, en la práctica, como bien se pregunta Maro en este tuit que yo leía recién? Bueno, en términos públicos, los estudiantes como ciudadanos tienen una queja legítima contra el Estado, que no les garantizó que pese a haber garantizado una determinada institución, y de modo que la institución usaba su sello en su publicidad, etcétera, resulta que ese certificado fue falso. Entonces, también hay un problema jurídico que es interesante de discutir, podríamos discutir más largamente, que si tienen una queja civil, o sea, si podrían demandar de indemnización, y a mí no me parece que la respuesta sea inmediatamente no. O sea, creo que hay una cuestión atendible, pero también una cuestión política. Si esto de tener el Estado como fiscalizador, o sea, tener estándares públicos de fiscalización, no es solamente, en realidad no es un prurito ideológico de que uno quiera que el Estado. La cuestión es, si las potestades públicas no se usan para fiscalizar, con todas las garantías que sean necesario idear, lo que va a ser individuos que están, cada uno de ellos en una posición bien débil, frente a un poder fáctico de una institución como esta universidad, y que entonces va a lograr hacer y deshacer con ellos. ¿Qué hacen los poderes fácticos con los individuos cuando llegan? Bueno, les sacan todos los recursos que puedan. Si para eso que las personas no se dan cuenta de que pasa eso. ¿Comparte, perdón, esta opinión? No, o sea, hay que separar porque dijo varias cosas. A ver. La primera parte no quiero ponerla en duda. Sí hay una cuestión relevante que la que decía Diego, porque en esta materia, ¿qué pasaría si es que hay una universidad acreditada? Yo voy a la Universidad de Chile, me gradúo y no encuentro trabajo. ¿Puedo demandar también a la universidad porque no me da la calidad suficiente como para tener un trabajo o para no tener el trabajo que yo quiero? Entonces, cuidado con extralimitar también cuál es la posición. Obviamente, en el caso de la Universidad del Mar hay una cuestión dramática porque por lo demás se va a cerrar la universidad, entonces obviamente... digamos que este es el punto que yo estoy planteando. O sea, ese es el escenario pero lo que pasa es que se va a cerrar la universidad con su rector formalizado por cohecho, etcétera. Que es completamente diferente que la universidad no cumpla las expectativas. Podemos poner todo el escándalo posible, digamos, pero y en este caso hay un drama. Yo conozco varios estudiantes de la Universidad del Mar que de hecho se acercaron a mí y a otras personas más para ver qué es lo que podíamos hacer. Y yo traté ya hace como 4 o 5 meses, estos eran estudiantes de medicina, de carreras ligadas a la medicina, donde no tenían campos clínicos porque le empezaron a cerrar los campos clínicos, dado que la universidad posiblemente no tenía viabilidad. Entonces, obviamente hay un problema que es dramático y ahí el ministerio sí tuvo que decidir o entre cerrarla o darle continuidad. Y en ese caso se prefirió cerrarla y a ciertos planes, que es lo que decía Diego, de qué manera esos jóvenes también pueden continuar sus estudios en otros lugares, pero obviamente hay un problema que pone en duda la fe pública y otras cosas más. Pero yo quería decir otra cosa adicional, que es que nosotros, y lo hemos comentado en otros programas, le llamamos universidad a muchas cosas que no son universidad. ¿Por qué? La universidad desde la época de Atenas nace con la idea de la búsqueda de la verdad. En la modernidad implica que tú también tienes que aprender ciertas herramientas para desempeñarte en el mercado laboral. No puede ser ni lo uno ni exclusivamente lo otro, o si no, no es una universidad. Y en otras partes del mundo eso se llaman institutos profesionales, y no hay ningún problema. Y se llaman institutos profesionales y nadie se queja de nada. Nosotros tenemos universidades que en el fondo son institutos profesionales. Entonces yo creo que sí es relevante que nosotros modifiquemos esa, para que le llamemos institutos profesionales a lo que son y le llamemos universidades a lo que son efectivamente aquellas que son más complejas. Yo no creo que solamente sea del Estado donde viene ese bien público, ni tampoco creo que nosotros estemos midiendo bien el talento que entra a la universidad. También lo hemos conversado acá. Aquellas personas que tocan piano, que son deportistas, que son artistas y que entran a la universidad, a menos que estudien una carrera estrictamente relacionada con eso, tienen que dejar de hacerlo. Eso es talento desperdiciado en una universidad. Me queda un minuto de programa, así que voy con los otros rectores y contigo, Diego. Rector. Yo quiero saber, tiene que el Estado responder, digamos, en primer lugar, y tendrá que exprimir a los dueños de la Universidad del Mar para sacarle todo lo que gaste en este proceso, digamos. Pero creo que el proceso se llevó mal. No se debió haber partido por anunciar el cierre de la universidad. Se debe haber partido por preocuparse de los estudiantes de la Universidad del Mar. Y después de haber resuelto el problema de los estudiantes de la Universidad del Mar,
haber dicho ahora vamos a cerrarla, o le vamos a cerrar el ingreso y después vamos a resolver. Diego. Hay que tener un sentido de realidad, de la realidad que se vive, por ejemplo, la Universidad del Mar en San Fernando y en Quillota, solamente es la única universidad que existe en ese espacio, pero también un sentido de realidad, yo creo, cuando hablamos de las políticas del país, y en eso, el justificar siempre que falta información, yo creo que es una sobreideologización, que es lo que pasa, que finalmente en marketing, en educación, el único país donde se gasta, lo único que gastan más son los supermercados y las grandes tiendas. Suponiendo que las personas y lo que no pasa, saben lo que es la información. 70% de las personas no consideran la acreditación al momento de entrar a una carrera. Entonces, tenemos que ser realistas del sistema educacional que tenemos hoy día, que es un sistema que no regula realmente que todos los... O sea, las personas no saben tomar decisiones. Yo creo que sí saben tomar las decisiones, pero el Estado también tiene que asumir su rol de prever y proveer una educación que realmente sea de calidad. Y en eso no podemos entender, y ya ha quedado en evidencia. Y lo caso de la Universidad del Mar, ¿tú crees que la Universidad del Mar fue una buena decisión? Pues exactamente fue por una lógica ideologizada de que la información iba a regular el mercado, los y en eso el jóvenes que Estado no entraron a esa asumió su rol universidad de tomaron Y tengo pendiente todavía el rector Montes si quiere agregar algo a la parte final. A ver, ya que estamos hablando de información, reforzar extraordinariamente los canales de información objetiva. Hoy día hay que dar al Ministerio cierta información, hay que controlar que esa información sea fidedigna. Y como en los partidos políticos y en otra cosa hay cierta regulación del marketing, a mí me parece que sería extraordinariamente importante para hacer más transparente y más limpio el mercado. Buen punto. Estamos terminando esta edición de Vía Pública. Ya despido a los invitados. Antes les quiero recordar que quedan 4 días para la Teletón. La jornada de estas 27 horas que parte el viernes en la noche, que ya sabemos, no solamente por la importancia desde el punto de vista de la ayuda a las personas con distintas capacidades, sino lo que representa desde el punto de vista social para nuestro país también, para el comportamiento de nuestras sociedades y cómo nos sometemos y nos ponemos a prueba durante esas 27 horas. No es cualquier cosa la Teletón, es una de nuestras instituciones más queridas, más respetadas, y ya sabemos por qué funciona. Quiero agradecer a quienes han estado aquí. Rectores, muchas gracias. Jaime, muchas gracias. Diego, éxito además en la gestión. Muchas gracias, Fernando, por tu aporte y por tus puntos de vista. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Cristian Pino en sus historias. Sí, durante la noche. Gracias. Nos vemos mañana. Que le vaya bien.